Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y vamos a continuar resolviendo problemas de campo eléctrico del Paper 1. En esta ocasión vamos a tener lo siguiente. Nos dice así. Tres cargas, tres cargas puntuales positivas más Q están fijadas en el vértice de un triángulo. Aquí tenemos uno, 2, 3. P es el punto medio entre las dos cargas. Entre estas dos cargas, tengo aquí P, que es el punto medio. ¿Cuál de las flechas indica correctamente la dirección y sentido del campo eléctrico en el punto P? Bueno, para eso debemos recordar ciertas cosas que ahora se los voy a presentar. En esta primera situación nos dice así: si tú tienes una carga positiva, alrededor de él debe haber un campo, y ese campo lo vamos a dibujar de esta manera, con flechas salientes de esta carga positiva. Entonces, si tú tienes carga positiva y carga positiva, deben haber tres campos a su alrededor. Esos campos nosotros los vamos a centrar en el punto P. Queremos saber eso. Y lo siguiente que debes recordar es esto: que toda flecha, si esta flecha simboliza a un campo y esta otra flecha simboliza a otro campo, entonces esas flechas, si van en el mismo sentido, como en este caso, entonces el campo neto se debe sumar. Pero si van en direcciones contrarias o en sentidos contrarios, como en este caso, uno va hacia la izquierda y el otro va hacia la derecha, entonces los campos se deben de restar. Eso es lo que nosotros debemos ir planteando en este problema. Entonces, primero, cada carga tiene un campo. Si tú tienes esta carga, él debe tener un campo y ese campo debe estar viajando hasta llegar al punto P. Para esta carga Q, entonces aquí tenemos en P un campo. Pero también ocurre lo mismo para la otra carga. Él también tiene un campo y su campo debe estar viajando hasta llegar al punto P. Y finalmente también tenemos para esta otra carga. Y él también tiene su campo y su campo viaja también en el punto P. Ahora, el punto P debe tener tres flechas representando a cada una de ellas. Eso lo vamos a dibujar en breve. En este dibujo que hemos representado aquí, a este punto rojo cuya carga era más Q, le vamos a llamar 1, aquí le vamos a llamar carga 2 y carga 3. Entonces vamos a comenzar con esta carga de aquí, la carga Q. La distancia que hay entre él, entre esa carga Q y el punto P es una distancia que nosotros vamos a conocer y le vamos a llamar a esa distancia, que lo voy a pintar de color amarillo. A esta distancia le voy a llamar A. Es una distancia A. Entonces, yo voy a dibujar la flecha de la siguiente manera. La carga Q, como es una carga positiva, en el punto P debe haber una flecha saliente. Y esa flecha saliente lo dibujamos así, de este tamaño. Así que a él le voy a llamar campo E. ¿Sí? Ahora sí, esta carga más Q a una distancia A, su campo vale E. Vamos con la carga 3. La carga 3 se encuentra en el punto medio, o sea, la distancia P se encuentra en el punto medio entre la carga 1 y la carga 3. ¿A qué se refiere con punto medio? Punto medio es la distancia, es cuando la distancia entre ellas son iguales. En otras palabras, la distancia entre la carga 3, esta carga 3, y la distancia, la, la distancia entre la carga 3 y P es la misma entre P y la carga 1. Así que la distancia también debe ser A. Si la carga es Q, la distancia es A, entonces el campo que se va a dar aquí en P debe tener la misma intensidad. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Cómo es eso? En un video anterior ya he explicado eso, pero aquí te voy a hacer recordar justamente ello. Campo debe ser igual a una constante por la carga que produce ese campo dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Recuerda, las cargas son iguales, así que él siempre va a ser el mismo. ¿Solamente de quién depende? De la distancia. Y si la distancia de aquí es igual que esta distancia, entonces todo este valor siempre se va a repetir. Este valor de E
El valor de E debe ser igual a K por Q sobre A elevado al cuadrado. Y para él, su campo, dibujado aquí en el punto P, también lo vamos a representar así. Como es una carga positiva, debe ser una flecha saliente. Y esta flecha saliente debe ir en esta dirección y su valor debe ser igual a la constante por la carga dividido entre la distancia que hay entre ellas dos, que vale A elevado al cuadrado. En otras palabras, estas dos flechas son opuestas y tienen la misma magnitud. Ahora veamos con la última carga, con esta carga más Q. Con esta carga más Q, entonces la distancia que es la parte más difícil para él, lo vamos a dibujar así. Esta es la distancia. Y ahora veamos aquí. Si esto es la distancia, tenemos que recordar una propiedad de geometría. Y eso es que si esto es una mediana, y este lado vale A, y esta parte también vale A, esta distancia también vale A. Así que por favor, esto de aquí tenemos que tomarlo en consideración. Y si la carga vale Q y esta distancia vale A, la flecha que nosotros tenemos que dibujar aquí debe ser una flecha saliente. De la misma forma, va a ser una flecha saliente, y esta flecha saliente debe tener la misma intensidad. La intensidad de él debe ser igual a E es igual a K por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Y con esto ya se terminó el problema, porque ya finalmente podemos resolverlo. Si tienes tres vectores, 1, 2, 3, tres vectores, estos vectores están en la misma línea y son opuestos. Así que ellos se pueden cancelar. Ellos dos se cancelan, se eliminan y solamente te quedaría él. Así que si borramos todo lo que está aquí, la única clave, o mejor dicho, el campo eléctrico neto debe ser solamente él, la X. Y la respuesta para este problema es la B. Si tienes alguna duda sobre esto, mira el video anterior, el de campo eléctrico em, resultante, pero para campos colineales. Ahí vas a comprender mejor todo esto. Vamos al siguiente problema. En este problema nos dice así: cuatro cargas puntuales de igual magnitud. No te olvides, si son de igual magnitud, ¿qué debemos colocar aquí? Todos tienen el mismo valor: Q, Q y Q y Q. De igual magnitud, pero no te dicen de igual signo. Están fijas en las cuatro esquinas de un cuadrado. Muy bien, cuadrado, ¿qué significa que sea un cuadrado? Entonces vamos a ver, ahí están todos los datos. La distancia de separación entre cada una de ellas debe ser la misma. Si esto vale A, él también vale A y A. O mejor dicho, para que no te confundas con la letra Q, si la longitud vale L, L, L y L. Ese es un cuadrado. Ahora, siguiente. W es una carga positiva. Él es positivo y así nos indica el problema. Sería un más Q. X es una carga negativa, entonces menos Q. La flecha, la flecha aquí que está en el punto medio o en el centro de este cuadrado, la flecha muestra la dirección y el sentido. El sentido está relacionado con la punta de la flecha y el sentido del campo resultante en el centro del cuadrado. ¿Cuáles son los signos correctos de la carga Y y X? Y esto tú puedes hacerlo, porque en el problema anterior ya te expliqué cómo funciona el campo y también lo puedes realizar. Entonces, date un tiempo en estos momentos para el video y a partir de eso comienza a desarrollarlo. Y ahora sí, nos vamos a dar un espacio y con eso vamos a corroborar tu respuesta. A ver, luego de que tú lo has intentado solo, dices esto: esto vale más Q, esto de aquí vale menos Q, porque eso nos dice el problema. Esto de aquí vale Q, pero no sabemos si es positivo o es negativo. Esto también vale Q, pero tampoco sabemos si es positivo o negativo. Así que vamos a colocar ya los signos aquí. Él es positivo, él es negativo. Y estamos en un cuadrado. Así que si nosotros trazamos las diagonales en este cuadrado entre estas dos esquinas, esta diagonal y esta diagonal,
tenemos aquí el centro. Aquí está el centro. Y en ese centro nosotros vamos a saber que siempre, por favor, y aquí hay algo muy importante que debes tener siempre presente, las distancias. Las distancias al centro siempre son iguales. Así que si esta distancia vale A, esta distancia vale A, él también vale A, él también vale A y él también vale A. Y en el punto, en este punto, nos dicen de que el campo total tiene una dirección. Pero antes de hacer eso, vamos a dibujar los campos. Para esta carga positiva, más Q, que se encuentra a una distancia A, tenemos un campo y ese campo va a viajar por todo este espacio, como ya sabemos, y va a llegar hasta aquí. Voy a dibujar la flecha. La flecha debe ser saliente. En este punto va a ser saliente y va en esta dirección. El valor de ese campo es igual a la constante multiplicado por la carga de él dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Vamos con el siguiente, el negativo. El negativo también tiene un campo y su campo también va a viajar por toda esta línea hasta llegar aquí. Y ese campo es una flecha negativa. Entonces, si es una carga negativa, el campo debe ser negativo. Y lo voy a dibujar así. Ahora, ¿cuánto vale ese campo? El valor del campo debe ser igual. E es igual a la constante por la magnitud de la carga, que vale Q, dividido entre A al cuadrado. Es decir, en conclusión, si la magnitud de la carga y la distancia son iguales, los campos también deben ser iguales. Ahora vamos a trabajar con relación a ellos dos. Pero para poder saber sus signos, no te olvides que las flechas los podemos sumar. Entonces, vamos a revisar cuál es la condición del problema. Y ahí está. La figura nos dice lo siguiente, que el campo neto en este centro, esto sería el campo neto debe ir en esta dirección. Y además, la punta debe estar en este sentido. Entonces, solamente puede sobrevivir posiblemente él, o también podríamos ver qué es lo que va a pasar. Él va a generar un campo. Y ya sabemos que su campo aquí en el punto P, puede ir hacia adentro o puede ir hacia afuera. Pero si va hacia afuera, este campo y él deben tener la misma magnitud. Y si tienen la misma magnitud, se eliminan porque va hacia afuera. Y solamente él podría ir hacia afuera si él fuera positivo. Pero se eliminaría la flecha que nosotros estamos buscando. Así que no puede ser en ese caso positivo. Vamos a considerar de que él debe ser negativo. Y si es negativo, el campo debe ser hacia adentro del mismo tamaño que el rojo y su magnitud también debe ser E, porque es la misma carga y la misma distancia. Para el último, para él. Pero él, en esta parte, esta flecha sí se tiene que eliminar. Él no puede haber, solamente tiene que existir él. Entonces, para que él se elimine, la flecha que nosotros tenemos que dibujar en estas circunstancias debe ser una flecha contraria a la flecha verde. Y esa flecha lo vamos a dibujar en esta dirección. Y para que pueda apuntar en esa dirección, porque nosotros sabemos que la magnitud vale Q, la distancia vale E, la distancia vale A, entonces el campo vale E. Un campo opuesto a él se eliminan. Ellos dos se van a restar y se va a ser cero. Y solamente existiría él. Así que la única forma que aunque eso pueda existir es que esta carga sea también negativa. Esto, en otras palabras, nos dice de que la carga Z debe ser negativa y la carga Y también debe ser negativa. Ahora sí, revisemos entonces cuál de todas las claves debe ser la correcta. Y a ver, veamos. Negativa Y, negativa en Z. La clave debe ser la D. Pasamos al siguiente problema. En este problema nos dice lo siguiente. Tenemos aquí tres cargas. Tres cargas. Aquí positiva, positiva, positiva. Negativa, negativa. Y dos veces
la carga positiva y así. Tenemos varios casos. Pero estas cargas se encuentran en un triángulo equilátero. Oh, esa parte es muy importante. Triángulo equilátero, recuerda eso. Triángulo equilátero, todos los lados son iguales. Todos los lados deben ser iguales. Y lo que nos dicen es cuál de todas ellas, en cuál de todos estos casos, el campo eléctrico en el centro, en este centro P, debe ser nulo. Entonces, vamos ahí, vamos a ver todos los casos. Primer caso. En esta primera situación vamos a ver esto, más Q y más Q en el punto P. No debemos olvidar las propiedades geométricas que se van a cumplir y como hablamos de un triángulo equilátero, debemos saber de que esta parte de aquí trazo una línea por aquí y luego voy a trazar una línea por aquí. Y aproximadamente aquí, esto de aquí lo voy a eliminar. Ahora sí. Y la tercera línea debe pasar por aquí. A este punto donde se interceptan las tres líneas le vamos a llamar el baricentro, o conocido en este caso como el punto P. ¿Cuál es la propiedad de este punto P? Este punto P se encuentra a la misma distancia. Se va a encontrar a la misma distancia de esos tres vértices. Así que nosotros podemos decir aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí. Si no era así. Listo. Se encuentran a la misma distancia. Eso quiere decir de que si aquí desde esta carga positiva hasta el punto P vale A, esto también vale A y esto también vale A. Esto es la propiedad que nosotros debemos considerar. Y vamos a ver, primer caso, que todas las tres cargas valen Q y también, a su vez, si él vale Q, todas las tres son positivas. Dibujemos entonces el campo eléctrico. Para la primera carga, para esta carga de aquí, en el punto P, el campo debe ser saliente, porque es una carga positiva, así que lo dibujamos de esta manera. Una flecha en esta dirección. ¿Cuánto vale ese campo? El campo debe ser igual, como ya sabes, la constante por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Esto sería el valor del campo. Ahora para esta carga de aquí, para la carga Q, pero de color azul. Para esa carga también vamos a dibujar el campo y el campo, como es una carga positiva, debe salir de aquí hacia este lugar. Y este campo también tiene el mismo valor, debe ser igual a la constante por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Así que él corresponde a él y ahora para el caso rojo vamos a ver qué es lo que sucede. Para él también es una carga positiva y desde el punto P debe salir y el tamaño o la magnitud de esta flecha debe ser lo siguiente. Sería K por Q dividido entre la distancia al cuadrado. Y aquí tenemos a tres vectores. Y los vectores serían vector E y vector E. Ahora, ocurre aquí lo siguiente. ¿Cómo yo puedo calcular el vector resultante? Porque nos dicen de que el vector resultante debe ser igual debe ser nulo. Entonces, para eso, debemos agarrar y sumar dos vectores. Primero, si tú sumas este vector más este vector, te sale un vector resultante. Y ese vector resultante tenemos que sumarlo luego con él, pero eso es de forma gráfica. Entonces, debemos recordar una teoría. Para poder, esa teoría se basa en lo siguiente. Debemos utilizar el método gráfico de vectores para poder ver si es que la suma de este vector más este vector más este vector es igual a cero. Esto, en otras palabras, no se va a referir a lo siguiente. Así, vamos a sacar a estos tres vectores y lo vamos a colocar así. Vector rojo, vector de color azul y vector de color verde. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a comenzar a trasladar a cada uno de los vectores. A este vector rojo lo voy a trasladar para aquí
y este vector verde lo voy a trasladar para aquí. Entonces vamos a hacer la traslación y veamos ahí cómo es lo que sale esto. Bien, ahí están los vectores. El vector rojo, lo que yo voy a hacer es, para utilizar el método gráfico, lo voy a trasladar en la misma línea de acción y lo voy a colocar aquí. Para el vector de color verde, a él lo voy a trasladar de forma paralela, lo traslado de forma paralela y lo voy a colocar por aquí. Entonces, al momento de moverlos, nosotros vamos a tener la siguiente forma, así. Vamos a tener estos vectores. El vector E, ¿sí? Este vector E lo voy a colocar así. Y ahí está. Entonces, si nosotros observamos a estos tres vectores, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver de que los tres vectores ordenadamente forman un triángulo. Y al momento de formar un triángulo, los tres, el vector rojo va apuntando así, el vector de color azul apunta así y el vector de color verde apunta de esta manera. Así que, y como los tres tienen el mismo valor, forman una figura en especial, también forman un triángulo equilátero. Entonces, en este caso, la suma de estos tres vectores nos sale cero. Entonces podemos decir de que el campo neto, pero de forma gráfica, solamente de forma gráfica, esto sería cero. Esto sería la respuesta, pero para verificar vamos a hacer uno más, el caso de la B, y con eso nosotros vamos a estar comprobando. En el caso de la alternativa B, tenemos carga negativa y carga positiva. Entonces vamos a colocar aquí esas cargas. La carga sería menos Q y en este caso sería más 2Q. Recuerda de que el vector resultante lo vamos a encontrar solamente de manera gráfica, así que lo que tienes que hacer es dibujar el tamaños adecuados para estos vectores que nosotros vamos a representar. Entonces, primero, para él, menos Q. Menos Q nos dice de que la carga debe ser negativa, aquí debe ser positiva, aquí también debe ser positiva, y vamos a dibujar el campo. Para la carga negativa que vale menos Q, dibujamos una flecha en esta dirección, ingresando hacia él. Esto sería nuestra flecha. ¿Cuánto vale este campo? Este campo debe ser igual a la constante, como ya lo hemos visto en el caso anterior, le vamos a llamar constante por la carga dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Esto sería para él. Para el siguiente, para el de color azul, también es una carga negativa. ¿No? Aquí es negativa, no es positiva. Es una carga negativa. Entonces, siendo una carga negativa, también es atractiva. Bueno, esta carga negativa va a ser representado por una flecha que va en esta dirección y tenemos que dibujarlo casi del mismo tamaño. Así que, ¿por qué casi del mismo tamaño? Ya lo sabes, porque al momento de calcular, de colocar este E, debe ser igual a la constante por el valor de la carga sin el signo dividido entre la distancia elevado al cuadrado. Ahora, finalmente para él, esto vale 2Q, la distancia vale A. Así que el valor de la flecha para él debe ser saliente y esa flecha saliente debe tener el doble de tamaño que en el caso anterior. Y lo vamos a dibujar así, casi doble de tamaño. ¿Por qué estoy colocándolo de esta manera? Por lo siguiente, esto debe ser la constante por 2 veces Q dividido entre la distancia elevado al cuadrado. La carga vale 2Q, él también vale 2Q. Eso quiere decir de que si lo ordenamos tendríamos esto 2Q sobre A al cuadrado. ¿Qué es esto? Esto es el campo E. Es la magnitud de este campo. Entonces por eso que lo dibujo doble de tamaño. Y cuando nosotros vamos a utilizar el método del polígono, o mejor dicho, el método gráfico, para poder saber si es que este vector coincide o no coincide, entonces nosotros vamos a ver aquí lo siguiente. Muy bien.
Y utilizando el método gráfico, agarramos estas tres flechas, los sacamos aquí y ahora vamos a trasladarlos. El método gráfico nos dice de que este vector nosotros lo podemos bajar como hicimos anteriormente a él y luego de eso también podemos agarrar al vector verde y también podríamos trasladarlo a donde nosotros quisiéramos. Podríamos colocarlo por aquí o por cualquier lugar. Así que lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, vamos a hacer esto. Este vector de aquí, este vector, lo podemos mover así. Lo podemos dejar aquí. Luego de eso, lo vamos a trasladar de esta manera, así. A este vector lo dejamos aquí. Y a este vector de aquí lo vamos a trasladar así. Sí, lo trasladamos así, de esta manera. Agarramos a él, lo trasladamos para aquí. Ahí estaría. El vector rojo, ahora veamos aquí. El vector azul, nuevamente, por favor, un poco de calma porque esto de aquí es un poco difícil de explicarles. El vector de color azul lo dejamos en esa misma posición. El vector verde lo vamos a trasladar para aquí. Y el vector rojo que se encontraba aquí, lo vamos a trasladar para aquí. Al momento de moverlo, nosotros vamos a ver de que aquí, aunque esta figura podríamos agrandarle un poco más, para que sean del mismo tamaño, vamos a ver de que aquí, para que sea un polígono cerrado o una figura de vectores cerrados, este vector rojo tiene un tamaño muy grande comparado a lo que necesitábamos. Nosotros solamente necesitábamos un vector de un menor tamaño, más pequeñín, solamente hasta aquí, por decirlo así, de este tamaño. Si a este vector rojo lo tendríamos de este tamaño, sí podríamos formar el triángulo o la figura cerrada de vectores. Pero en esta ocasión no tenemos a ese vector de ese tamaño, no tenemos al vector pequeñín, entonces eso va a generar muchas dificultades. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que el vector que tenemos aquí no es un vector que puede cerrar, no es un vector que puede cerrar, es un vector más grande a lo que nosotros esperábamos. Por lo tanto, el campo, el campo neto en este lugar no puede ser cero. El campo neto debe ser diferente de cero. Entonces, ¿por qué se generó esto? Porque una de las cargas valía el doble, generaba una flecha más grande. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con nuestras alternativas. En nuestras alternativas tendríamos lo siguiente. En la parte B ya hemos visto en la parte A, si las tres cargas son iguales y son positivas, entonces las flechas que van a salir aquí se van a eliminar. En esta parte, L es negativo y aquí es el doble. Y este doble genera un campo, una flecha de campo más grande comparado a la de ellos. Así que aquí el campo no puede ser nulo. En este otro caso, la carga es positiva, L es negativa y aquí tienes el doble. Entonces aquí también vamos a tener dificultades porque aquí va a haber una flecha que es más grande y si lo dibujamos rápidamente, este campo va a ser así. Campo negativo, diré, carga negativa, una flecha en este tamaño. Aquí es un positivo, una flecha que va saliendo, pero pequeñito. Y él es negativo, así que la flecha también debe estar ingresando, pero pequeñito. Si nosotros vamos a sumar a los tres, si agarramos, a ver, aquí tendríamos que acomodar a las flechas para poderlos sumar. Entonces, si agarramos y analizamos aquí, también, si trasladas a las flechas, no vas a tener un polígono cerrado. En este otro caso, de la misma manera, la flecha de color roja aquí para él va a ser más grande. Para él, negativo sería así, pequeñito, en esta dirección. Y el último también es pequeñito, pero también en esta dirección. ¿Cuándo esto de aquí podría haber sido, cuando esto de aquí podría haber cumplido que el campo neto debe ser igual a cero? Cuando esta flecha de color roja hubiera sido también del mismo tamaño que la verde y la de color azul.
Entonces, hay dos casos que en un triángulo se puede dar el campo neto igual a cero. El primer caso es cuando todas sean positivas y el segundo caso es cuando todas deben ser negativas, pero no el doble, como en esta situación. Así que esto nos lleva a que la respuesta, la única respuesta, debe ser la A. Que tengan un buen día, chicos. Nos estamos viendo.